Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos bien estas 20 preguntas. Vamos con la pregunta número uno. Mujer de 72 años con antecedente de osteoporosis diagnosticada hace 5 años. Consulta por dolor lumbar súbito tras levantar una caja liviana. El dolor es intenso, localizado en región toracolumbar, sin irradiación y empeora al ponerse de pie. No presenta déficit neurológico ni fiebre. La radiografía muestra aplastamiento vertebral en T12, compatible con fractura osteoporótica. En relación al manejo inicial del dolor con este contexto o en este contexto, ¿cuál es la recomendación más adecuada? Reposo de corta duración y control de analgesia, dieta hipercalórica sin ejercicio, ejercicio de alto impacto, inhibidores de la bomba de protones solo o reposo absoluto por 3 meses. Bien, pregunta. Buenísima. Está con su respectiva dificultad. Pero bueno, datos clave: 72 años, antecedente importantísimo de osteoporosis, pero acá la pregunta no se va tanto al antecedente porque incluso cambia, ya que ahora la paciente debido a la osteoporosis tiene fractura osteoporótica con aplastamiento o debilidad de aplastamiento vertebral en T12. También esto que se me olvidaba que es bastante importante, no tiene irradiación, no hay radiculopatía. Incluso para ser más precisos nos dice que no presenta déficit neurológico ni fiebre. Bueno, es una aplastamiento vertebral, fractura osteoporótica y nada más. Ahí queda. ¿Qué será lo más recomendable en este caso? Viendo las alternativas, pues reposo de corta duración entre la dieta y todas las demás, el reposo absoluto por 3 meses está totalmente contraindicado. Recordemos que ese reposo absoluto está mal. Debe ser todo lo contrario, algo de corta duración y además control de analgesia, que es lo típico. Podemos iniciar con AINES, dar opioides y demás si es que sigue el dolor. Pero lo típico es iniciar con AINES, cosa que también es importante si nos preguntara. Y cambiando un poco la pregunta, ¿cuál es el manejo inicial? Que nos coloque AINES más opioides o quizás AINES sea simplemente lo correcto, porque recordemos que en el UNACOM todo es escalonado. Así que cuidado con estas cosas que nos pueden preguntar en el UNACOM y es típico. Entonces, acá la alternativa A será lo correcto, porque dieta hipercalórica sin ejercicio, dieta hipercalórica, no. Posiblemente el paciente vaya a engordar, aumentar unos kilos de más, cosa que no queremos tampoco porque tiene una fractura. Ejercicios de alto impacto, no. Sí dijimos que el reposo es de corta duración, pero no significa que también a las horas pues ya vaya a trotar una maratón, sería incorrecto. Inhibidores de la bomba de protones solo también es incorrecto. ¿Para qué no serviría darle omeprazol, por ejemplo, a este paciente? Lo que vamos a hacer es reposo de corta duración y control de analgesia, así para evitar complicaciones propias de un reposo absoluto. Más de 3 meses en una paciente de 72 años trae consigo múltiples complicaciones muy riesgosas para su vida, por ejemplo, que puede traer estrés sanguíneo, eso puede traer una trombocitosis, puede traer incluso úlceras por presión, por estar demasiado tiempo echada. Y esto se puede esclerosar a la larga. Es proceso bastante complejo. Y veamos qué nos dice la alternativa correcta. La fractura vertebral osteoporótica es una causa frecuente de dolor lumbar agudo en adultos mayores. Requiere un manejo enfocado en el control del dolor y la recuperación funcional. Se indica un reposo breve para aliviar el dolor inicial, evitando periodos prolongados de inmovilidad. El tratamiento incluye analgesia ajustada según la intensidad del dolor, pudiendo utilizarse AINES u opiáceos en casos seleccionados. La movilización temprana es esencial para prevenir complicaciones como trombosis venosa profunda, pérdida muscular o deterioro funcional o pérdida de masa ósea, que también podría ser otra complicación. Bueno, pregunta buenísima. No la vimos en ninguna pregunta de la UNACOM, me parece, pero acá está muy bien. Altamente rentable para el UNACOM. Excelente. Vamos con la pregunta número 2. Adolescente de 15 años, estudiante de secundaria, consulta por ánimo bajo, irritabilidad, pérdida de interés en actividades habituales y aislamiento social de 3 meses de evolución. Refiere insomnio, baja de rendimiento escolar, sentimientos de inutilidad, no presenta antecedentes médicos relevantes en contexto de depresión en adolescentes. ¿Cuál es la complicación que debe evaluarse de manera prioritaria durante el control clínico?
asma aguda, hipertensión arterial, insuficiencia renal aguda, hepatitis viral, ideación suicida y comportamientos autolesivos, pues pienso que por las alternativas eso está bastante sencillo. Nos pone en contexto de depresión en adolescentes, ya que tiene 15 años y vean esto, que ánimo bajo, irritabilidad, pérdida de interés en actividades habituales, que es un dato bastante importante, además del tiempo que tiene 3 meses. Dato, pienso yo, que son los más relevantes en este caso. Y bueno, tenemos acá la depresión, asma. No, ¿para qué vamos a evaluar asma pensando que va a ser una complicación de depresión? Acá simplemente nos interesa saber cuál puede ser la complicación de esa depresión en una paciente adolescente. Asma no es, hipertensión no es, insuficiencia renal tampoco, y hepatitis viral no. Todas estas son orgánicas. Y acá la única que cuadra es la ideación suicida y comportamientos autolesivos como posible complicación de esta paciente con depresión. La explicación nos dice, esta ideación suicida y los comportamientos autolesivos constituyen complicaciones graves en la depresión en adolescentes y requiere una evaluación clínica inmediata para garantizar la seguridad del paciente y planificar una intervención adecuada. La evaluación sistemática debe incluir preguntas directas sobre el pensamiento de muerte, ideación suicida activa y antecedentes de intentos previos. Esta parte de acá arriba es la más importante. Nos dice además la presencia de intentos suicidas anteriores, pues es un predictor fuerte, eso es muy cierto, pero bueno, de todo esto valoro mucho esta parte de acá arriba. La evaluación sistemática debe incluir preguntas directas sobre pensamientos de muerte, ideación suicida activa y antecedentes de intentos previos, por el hecho de que esto nos lleva a la complicación. Vean cómo la explicación es bastante importante. No es que sea de relleno, es bastante importante. El hecho de tener una evaluación sistémica enfocada en pensamientos de muerte, ideación suicida y antecedentes de intentos previos como antecedente bastante importante, pues nos ayuda a prevenir la complicación. Y ojo, esto parece algo fácil, pero fue preguntado. Es por eso hago, no sé, más énfasis, como que un poquito más hablando de esto, porque fue preguntado. Y bueno, para tener en cuenta esta parte de acá, esos datos son bastante importantes. Vamos con la pregunta número 3. Hombre de 29 años presenta un cuadro de astenia, dinamia, disnea de esfuerzo. Presenta un soplo sistólico y activo con desdoblamiento del segundo ruido y algunos crépitos pulmonares. Su electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ductus arterioso persistente, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, comunicación interauricular, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot. Paciente joven. Primer dato clave, astenia, dinamia, disnea. Bueno, algo en específico, soplo sistólico y activo. Bueno, acá lo que interesa es saber bien la semiología cardíaca. Y la semiología cardíaca, con eso, ¿qué nos quiere decir? Saber los tipos de soplo, que son bastante importantes. En este caso, la edad también es bastante relevante. En cualquier caso, donde tengamos soplos, fíjense bien. Tipo de soplo, edad y algún dato clave aparte que podamos tener. En este caso, tenemos el electro que muestra un bloqueo completo de rama derecha. Tenemos este bloqueo que es característico de qué? Ductos arterioso persistente, pues acá el soplo cambia, el soplo es en maquinaria, porque es un sistodiastólico, o sea que no tiene nada que ver acá. Miocardiopatia hipertrófica constructiva. Esta sí podría ser, es un soplo sistólico, pero no es eyectivo. Soplo sistólico que aumenta la maniobra de Valsalva, me parece. Además, los antecedentes. Sí puede ser un paciente joven, pero debe tener antecedente de un familiar de primer grado que falleció de causa inesperada. Ese es un antecedente clave para pensar en miocardiopatía hipertrófica obstructiva y no tiene este bloqueo completo de rama derecha. Comunicación interauricular. Tenemos el soplo sistólico eyectivo con desdoblamiento de segundo ruido, crépitos pulmonares, todo por sobrecarga de cavidad derecha. Además, esta misma sobrecarga de esta cavidad explica el bloqueo completo de rama derecha. Y la edad también calza, todo cuadra respecto a la alternativa C, comunicación interauricular. La comunicación interventricular, por el contrario, no tiene ni bloqueo de rama derecha, no tiene estos datos de astenia, dinamia, disnea,
Lo que sí podemos llegar a pensar acá es el soplo, soplo holosistólico, no es eyectivo, es holo, holo, así como de Hulu, pero en vez de Hulu, holo, más o menos por ahí. Descartadísima, tetralogía de Fallot es cianótica, y acá tenemos un paciente adulto. Pienso que nada es imposible en medicina, pero sí es bastante improbable que suceda en un paciente adulto con tetralogía de Fallot. Mm, Muy raro, que tampoco sería el cuadro característico acá. Más que todo se detecta en la infancia y bueno, acá pienso que es incorrecto. Entonces, vamos a marcar la alternativa C, comunicación intervehicular, porque soplo, un desdoblamiento amplio y fijo segundo radio cardíaco, pero bueno, el soplo es importantísimo y la presencia del bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma, datos claves. Esta comunicación se produce por un cortocircuito de izquierda a derecha, es un shunt que genera un aumento del flujo sanguíneo. El desdoblamiento fijo del segundo ruido refleja igualación de los tiempos de llenado ventricular por el flujo aumentado de la arteria pulmonar. El rama derecha es una alteración eléctrica frecuente debido a la dilatación del ventrículo derecho y del sistema de conducción asociado. Los síntomas como disnea y astenia indican que el cortocircuito es hemodinámicamente significativo y puede requerir cierre del defecto. Su tratamiento es quirúrgico. Pero todo esto se ve en base a qué? En base a la sobrecarga de la cavidad o de las cavidades derechas. Por todo eso explica todo lo que vimos en el cuadro. Así que, bueno, fisiopatológicamente ya lo explicamos y pienso que acá es más importante ver o caracterizar la semiología cardíaca. Ese es un dato clave que yo les aconsejo. Siempre resaltar, saber la semiología cardíaca. Es importante. Vamos a la pregunta número 4. Mujer de 62 años con antecedentes de fibrilación auricular paroxística que trata con amiodarona, digoxina, enalapril e hidroclortiazida desde hace 6 meses. Evoluciona desde hace un mes con disnea, ortopnea y palpitaciones. Además, refiere baja de peso de 4 kilogramos y temblor. Actualmente se encuentra en fibrilación auricular. Su frecuencia cardíaca es de 112. Se auscultan crépitos pulmonares bilaterales y la radiografía de tórax. Muestra congestión pulmonar con líneas B de Kerley. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cardiopatía isquémica, tromboembolismo pulmonar crónico, insuficiencia cardíaca secundaria, cardiopatía coronaria, intoxicación por digitálicos, hipertiroidismo por amiodarona. Pregunta que es muy compleja, la vimos en una reconstrucción, una pregunta muy parecida, la vimos igual en estos biotest, una pregunta bastante parecida, no era el medicamento igual, pero pues era otro medicamento, era otro fármaco que, bueno, igual nos tardamos casi no sé cuánto tiempo explicando esa pregunta y acá pienso que va a pasar lo mismo. 62 años, antecedentes de importancia, los fármacos, además de la fibrilación auricular paroxística. Y acá, según las alternativas, tenemos una que dice insuficiencia cardíaca secundaria, cardiopatía coronaria. La insuficiencia cardíaca sí puede ser. ¿Por qué? El hecho de que tengamos fibrilación auricular paroxística nos dice que como complicación puede existir esta insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca la podemos demostrar respecto a la radiografía. Entonces, como que podría ser muy posible, pero ¿por qué tenemos estos datos de baja de peso? Ay, ¿dónde está mi lápiz? Baja de peso, perdón, baja de peso, temblor, palpitaciones. No cuadra. El cuadro no cuadra. Pues no cuadra para nada. Entonces, podemos descartar. Cardiopatía isquémica. Trae dolor, típico. Tromboembolismo pulmonar crónico. Nos tendría que dar datos de hipertensión pulmonar crónica, lo más clásico, pero esta hipertensión pulmonar crónica pues no viene con palpitaciones, ni con baja de peso, ni temblor. La descartamos. Intoxicación por digitálicos. Sí, si hablamos de intoxicaciones, tendríamos que hablar de amiodarona, dioxina, enalapril, hidroclortiazida. Tiene 62 años. La hidroclortiazida es un diurético. ¿Qué complicación le puede traer si toma demasiado? Para ustedes se las dejo. Las complicaciones de los diuréticos, la verdad, no son tan llamativas, algo que puede entrar en una pregunta de examen, pero bueno, para saber, se las dejo a ustedes. De la enalapril, que sí puede entrar. Dos. No como algo como contraindicación si el paciente tuviera tos, sí como contraindicación relativa, no absoluta, pero pues es algo de lo que se puede quejar el paciente y sí, sí puede entrar en el examen. Digoxina. Para pensar en intoxicación por digoxina tenemos arritmias ventriculares, tenemos alteración visual, tenemos datos inespecíficos como gastrointestinales, diarrea, vómitos, náuseas.
Hasta ahí, con la digoxina o con los digitálicos. Y finalmente, hipertiroidismo por amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico que trae la amiodarona. Tiene yodo y esto explica la, sí, la clínica del hipertiroidismo. Palpitaciones, baja de peso y temblor. Clásico. Entonces, acá vamos a marcar la alternativa E. Y su tratamiento será, o bueno, su diagnóstico para realmente corroborar TSH suprimida T4 elevada. Típico. La explicación nos dice que la amiodarona es un fármaco rico en yodo que puede inducir disfunción tiroidea. En este caso, los síntomas de pérdida de peso, temblor y palpitaciones, junto con la descompensación de una fibrilación auricular y de una insuficiencia cardíaca, son altamente sugestivos de un estado de exceso de hormona tiroidea. Este exceso favorece la inestabilidad eléctrica, empeorando las arritmias preexistentes. Puede compensar la función cardíaca, precipitando un cuadro de insuficiencia. Y este cuadro de insuficiencia lo tenemos acá. Acá lo tenemos el cuadro de insuficiencia. Además, nos dice que la asociación entre el uso de amiodarona y la aparición de hipertiroidismo es una complicación conocida que requiere alta sospecha clínica. Pregunta que es buenísima. Para analizarla, para entrar a fondo con esta pregunta, es muy buena. Cuando a las personas que están viendo esto, yo les recomendaría primero ver simplemente, no sé, en su tiempo libre, por curiosidad, ver algo de las reacciones adversas medicamentosas de estos fármacos. Pienso yo más que todo de algunos antiarrítmicos, de la levoxina, el de la Enalapril es muy conocido. Más de la tos, pues no es tan preguntado. De los diuréticos no son muy preguntados, pero yo les recomendaría leer un poquito de ello, por curiosidad, nada más. Echar un vistazo y decir, ah, bueno, esto ya lo vi acá, así que ese videíto está fácil. Algo por el estilo. Pasa a ver. Y bueno, ¿qué más sobre esta pregunta? La vimos en una reconstrucción. No recuerdo exactamente cuál, pero sí la vimos. Y era una pregunta de las más complejas que había en esa reconstrucción. Bueno, también eran otros tiempos. Y no, pues en preguntitas así, siempre hay que tener en cuenta los antecedentes de importancia, los más relevantes, ver datos que quizás a simple vista no estén plasmados. Por ejemplo, acá, lo que pudimos haber hecho también sin saber que era miodarona, sin estar seguros que era miodarona, descartar uno por uno. Pero sí tendríamos que saber la intoxicación por digitálicos, al menos esa. Porque quizás se nos hubiera complicado algo, aunque el hecho que tengamos acá hipertiroidismo ya lo hace un poco más sencillo respecto a la clínica. En esa pregunta me parece que no nos decía hipertiroidismo por amiodarona, simplemente amiodarona. O algo sobre cuál es el fármaco el más probable, el responsable, y te daba una lista de fármacos que eran algo diferentes. Pero bueno, acá estamos para aprender, así que debemos aprender. Vamos a la pregunta número 5. Adolescente de 16 años, consulta por ojo rojo bilateral, prurito, lagrimeo de 3 días de evolución. No presenta secreción purulenta ni dolor ocular intenso. Al examen se observa hiperemia conjuntival difusa, secreción acuosa y adenopatía preauricular. Se sospecha conjuntivitis viral. En relación al manejo integral, ¿qué consejo nutricional es el más adecuado? Suplemento de hierro, evitar lácteos, alta ingesta de grasa, mantener hidratación adecuada o ayuno intermitente. Tenemos conjuntivitis. Conjuntivitis y nos pregunta simplemente el tratamiento no farmacológico. Una conjuntivitis viral leve, diría yo, pero bueno, lo importante es el no farmacológico. Vean, manejo integral, consejo nutricional, todo hace referencia al manejo no farmacológico. Es importante esas palabras. Suplemento de hierro, pues para una conjuntivitis, darle hierro no nos va a servir de nada. Evitar lácteos tampoco, alta ingesta de grasa, para que vamos a decir al paciente que coma mucha grasa, estaría mal. Mantener hidratación adecuada, sí. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos en consulta cuando viene un paciente que tiene un síndrome gripal, por ejemplo? No sé, un catarro simple, por así decirlo. Lo más sencillo. Que tome mucha agua, pero esto le puede ayudar. Le ayuda a los síntomas, le ayuda a controlarlos. Que tenga, que esté hidratado este paciente nos ayuda bastante.
para evitar la resequedad de la mucosa orofaringea en este caso, y eso ayuda bastante. Por eso, mantener hidratado al paciente es algo como medida no farmacológica bastante importante. Hay un intermitente, pues nos sirve en este caso como consejo nutricional que yo lo veo de manera como tratamiento no farmacológico, pues no nos sirve. Ojo, que nutrición, obviamente un nutriólogo, una nutróloga, un nutricionista nos dará cátedra sobre esto. Nosotros como médicos debemos saber lo más básico. Y ojo, acá yo lo veo nutricional como no farmacológico. También eso cabe recalcar. Entonces vamos a marcar la alternativa D, mantener hidratación adecuada y estamos bien. Una correcta ingesta de líquidos y nutrientes antioxidantes. No tenemos acá esto de nutrientes antioxidantes, pero sí de líquidos. Mantiene la integridad de tejidos y mejora la respuesta defensiva del organismo. La hidratación sistémica apoya el equilibrio de la película lagrimal y la función epitelial ocular. Bien, pregunta buenísima. Vamos a la pregunta número 6. Adolescente de 14 años con historia de faringitis recurrente. Consulta por odinofagia persistente y tos seca. El examen físico muestra faringe eritematosa sin exudado purulento, adenopatías cervicales dolorosas y febrícula. La serología resulta positiva para Mycoplasma pneumoniae, considerando el agente etiológico y farmacología de los antibióticos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Creo que resalté mucho. Es que todo es importante. Cefalexina, acitro, amoxi, penicilina, vancomicina. Bien, pregunta que está sencilla. Adolescente de 14 años, faringitis, odinofagia, tos seca, hasta que es algo poco inespecífico quizás, pero luego ¿qué nos dice? Faringe eritematosa, sin exudado purulento, adenopatías y febrícula. Uy, bastante raro el cuadro, pero nos ayuda esto la serología para Mycoplasma pneumoniae. Entonces ya sabemos qué tiene. ¿Cuál será el tratamiento adecuado para este Mycoplasma pneumoniae? Hablando de una neumonía atípica que es frecuente en adolescentes. Cefalexina, amoxi, penicilina, no. Esos medicamentos no cubren por la misma protección que tiene el micoplasma en sí por su pared que le falta algo para que estos medicamentos penetren ahí. La Banco, por el contrario, sí es un fármaco bastante noble que ayuda muchísimo en enfermedades muy complejas, bastante complicadas, pero en este caso tampoco nos va a ayudar, es micoplasma, no va a hacer nada. Pero la acitro, este macrólido, sí es de elección en esos casos. Tratamiento de elección. Tenemos un adolescente con faringitis recurrente. Se evidencia pues este micoplasma. Este microorganismo se distingue por carecer de pared celular, lo que lo hace intrínsecamente resistente a antibióticos que actúan sobre dicha estructura. Los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular no son efectivos en este contexto. Los fármacos que bloquean la síntesis proteica ribosomal resultan adecuados para erradicar la infección. Una pauta corta favorece la adherencia y mantiene la buena eficacia clínica. Pues mucho texto, nosotros somos más prácticos. Sí, está bien para hacer un repaso corto de fármaco quizás, pero bueno, nosotros ya pasamos farmacología, todos somos buenos en farmacología. Entonces, acá lo que nos sirve, lo que nos enseñan en la universidad es acitro. Los otros pues no van a tener esta capacidad de actuar frente a este microorganismo. En palabras sencillas, así es. Vamos a la pregunta número 7. ¿Cuál es la diferencia principal entre la hernia diafragmática traumática y la congénita? La traumática ocurre tras accidente con rotura diafragmática. En tanto, la congénita se debe a defecto de formación fetal. La traumática no causa síntomas respiratorios. La congénita se diagnostica siempre en adulto. La congénita se cura espontáneamente. La traumática solo ocurre en recién nacidos. Bien, pregunta que está sencilla. Está muy bien. Traumática que ocurre solo en recién nacidos, no, es la independiente, puede ocurrir en adultos, no hay problema. Congénita se cura espontáneamente, no, necesita cirugía. La congénita se diagnostica siempre en el adulto, no, congénita pues en niños, neonatos, lactantes. La traumática no causa síntomas respiratorios, por el contrario, sí causa síntomas respiratorios. Entonces, la alternativa A
Simplemente descartando llegamos a la correcta y también si vemos el concepto, nos dice que la traumática ocurre tras accidente, con la otra diafragmática ya es muy cierto, y la congénita por defecto de formación fetal también es muy cierto. Entonces marcamos esta alternativa y estamos bien. La hernia diafragmática traumática y la diafragmática congénita comparten manifestaciones respiratorias similares, pero diferente origen y abordaje terapéutico. Pregunta bastante sencilla. Esperemos que nos toque preguntitas así en el UNACOM para ganar puntos extras, porque son preguntas bastante fáciles. Vamos a la pregunta número 8. En el examen de fondo de ojo de un paciente diabético se observan microaneurismas aislados y algunas microhemorragias intrarretinianas. Sin otros hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Retinopatía diabética no proliferativa leve, retinopatía diabética no proliferativa moderada severa, degeneración macular asociada a la edad, edema macular diabético, retinopatía diabética proliferativa. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, paciente diabético. Bueno, pienso que es el antecedente más importante, pero la clínica acá es bastante sugerente de... Tenemos microaneurismas aislados y algunas microhemorragias, algunas, o sea, como que, ¿a qué se refiere? Leve, moderado o severo. Que nos diga aislados, algunas, pues es algo leve. Todo eso se trata de una retinopatía diabética no proliferativa. Entre moderado, severa o leve, pues era leve. La retinopatía diabética proliferativa trae consigo neovasos. La descartamos. El edema macular diabético que tiene acá exudados duros. La descartamos. No nos habla de exudados. La degeneración macular asociada a la edad. No tenemos un paciente adulto mayor que ve deformados los rostros, que le dificulta la lectura. Esto de las... ¿Qué más podemos ver acá? Adulto mayor, que sea progresivo también. Ya descartamos. Y como dijimos, es algo leve. Por lo tanto, la B también está descartada. Entonces marcamos la alternativa A y estamos bien. Esta no proliferativa leve tiene microaneurismas aislados, suele ser primer signo detectable, mientras que la moderada severa aumenta el número de hemorragias intrarretinianas en todo el cuadrante, pues ya es más severa, como que tiene más microaneurismas y todo esto. Vamos a la pregunta número 9. Hombre de 68 años, encontrado en vía pública tras exposición prolongada al frío. Es ingresado a urgencias con somnolencia, bradipnea y bradicardia. Al examen físico presenta piel fría, presión arterial baja y temblores finos. La temperatura rectal registrada es 34,2 en relación a la definición de clínica de hipotermia. ¿Cuál es el criterio correcto? Temperatura central menos de 35, temperatura ambiente menos de 10, temperatura axilar menos de 36, temperatura central menos de 36 o temperatura periférica menos de 35 grados centígrados. Bien, acá debemos hacer un entre paréntesis bastante grande, recordando que en esto de temperaturas, yo les aconsejaría recordar la moderada. La hipotermia es leve, moderada, severa, o leve, moderada y grave, mejor dicho, porque grave es el término más adecuado para todo, absolutamente. Y bueno, entonces, la moderada es la que debemos recordar. Esta será 28 a 32. Todo, obviamente, negativo. Si sabemos la moderada, pues ya sabemos cuál será la normal y cuál será la grave. La hipotermia leve y la grave. Entonces, si acá nos dice que es de 34,2, ¿hasta cuánto llegará? Ya sabemos que la moderada es a 32. 34 sigue siendo hipotermia, pero la clave está en que 35 es la correcta. 36 también podría ser. Tenemos 36 axilar, 36 central. Sí podría ser, pero si somos bastante estrictos con esto de la hipotermia, de la clasificación de la hipotermia, lo ideal es pensar en 35 y además que la temperatura sea central, no periférica. La periférica hace referencia a la mucosa o a la temperatura axilar. Cosas que sí están bien, pero no dan un, un resultado verídico. Sí puede tener ciertas alteraciones, es relativamente confiable,
pero aún más confiable es la temperatura rectal. Entonces, central, 35 está bien. Temperatura ambiente, menos de 10 no, está incorrecto. Temperatura axilar, menos 36 axilar, no. Y temperatura central, menos 36 ojo, podría ser también esta la correcta. Esperemos que no. 35 estrictamente sí estaría bien. Temperatura periférica, menos de 35 no. Periférica dijimos que no es. Entonces marcamos la alternativa A y estamos en lo correcto. Hipotermia se define por una temperatura corporal central menos de 35 grados, medida mediante un termómetro central, rectal o esofágico, en una emergencia médica cuya severidad se clasifica según el grado del escenario térmico. La leve, 32 a 35. El organismo responde con escalofríos intensos. Moderada, 28 a 32. Estos mecanismos fallan y habrá bradicardia, alteración de conciencia. Y grave, menos de 28. Habrá coma, alto riesgo de arritmias ventriculares letales. También otro hallazgo clave es esta onda J de Osborn. Bueno, acá yo quisiera hacer algo, no sé, algo, subrayar esto, estas ondas J. ¿Por qué? ¿Qué tal si cambiamos esta pregunta, si la cambiamos un poco y podemos colocar algo sobre que se encuentra un paciente en la calle? Estamos llega el invierno a Santiago, saben que las temperaturas son extremas, extremadamente frías. Se encuentra un paciente en situación de calle y se le toma la ecografía, el electro y nos muestra una onda J de Osborn. ¿A qué hace referencia esta onda? Algo por el estilo, puede venir. Y ahí ya colocar hipotermia, hipertermia, normal, no corresponde, cosas así por el estilo. Ya sabemos que si tenemos onda J de Osborn es de hipotermia. Así que vean que con una cosa que pareciera ser un dato más por ahí, es algo bastante importante. Así que igual para tomar en cuenta esta onda J de Osborn, que yo pienso que próximamente, si es que no tuvo su relevancia en alguna reconstrucción o en alguna pregunta o en algún videotest, me parece que sí podría tomar su relevancia más adelante. Bien, vamos con la pregunta número 10. ¿Cómo se hereda la enfermedad renal poliquística infantil? Reescritura epigenética, autosómica recesiva, ligada al cromosoma X, autosómica dominante o mitocondrial. Ojo con esto, acá tiene una trampita. ARPQ, ARPKD. R de recesivo. Y nos dice cómo se hereda la enfermedad renal poliquística infantil. Y entre paréntesis nos dice esto. O sea, esto es infantil. Y la R, recesivo, será infantil. Reestructura epigenética. La epigenética es un tema bastante discutido, bastante estudiado. Hay médicos, gente letrada, gente que está en el ámbito de la epigenética, hasta psicólogos, mucha gente, psiquiatras, gente que apoya la epigenética, gente que no la apoya. Esto ya depende de cada quien. Si es que creen que la epigenética es la base de todo, está bien. Hay datos que dicen que es una pseudociencia, pero bueno, cada día salen cosas nuevas, así que no vamos a hablar más del tema porque es un tema bastante discutible. En este caso, para el UNACOM es incorrecto. La autosómica recesiva, pues sí. Si estamos seguros con lo que dijimos acá, esto de la R será correcta. Ligada al cromosoma X, no, no tiene nada que ver el cromosoma X acá. Autosómica dominante, esta es propia de adultos. Si es dominante, será la enfermedad renal poliquística, pero de adultos. Y la mitocondrial, pues no, esta es más de la madre. Entonces vamos a marcar acá, bueno, este es por la madre. Vamos a marcar acá la recesiva. Y estamos en lo correcto. La enfermedad renal poliquística autosómica recesiva es una patología hereditaria que requiere la transmisión de dos copias mutadas del gen responsable de cada progenitor para que se manifieste la enfermedad. Suele manifestarse en periodos perinatales o en infancia temprana. Los riñones están aumentados de tamaño y presentan microquistes difusos. El compromiso renal puede ser precoz y severo y se asocia a fibrosis hepática congénita. Datos bastante importantísimos. Más que todo esta de la asociación con fibrosis hepática congénita.
puede ser una pregunta de esas preguntas matadoras que simplemente por una asociación o por frecuencia, pues nos digan ahí la pregunta y las alternativas, que solo haya por asociación. Y sabemos que si ya entra algo que sea lo más frecuente o solo por asociación, es una pregunta muy compleja. Vamos a la pregunta número 11. ¿Cuál es el hallazgo clínico más característico de una pielonefritis aguda? Fiebre alta, dolor en blanco, piuria, hematuria aislada, hiponatremia, disuria sin fiebre, edema periorbitario. Bien, pregunta sencilla, al fin una pregunta bastante sencilla. Lo más característico de la pielonefritis aguda, fiebre alta, dolor en flanco y piuria. Correcto. Es el puño percusión. Recuerden que la fiebre es el dato clínico característico que diferencia una pielonefritis de una cistitis. La hematura aislada, hiponatremia, disuria sin fiebre, edema periorbitario, algunas podrían estar o no, pero no son los hallazgos más característicos. Por ejemplo, la hematura aislada podría haber, pero aislada, no está correcto. Hiponatremia, no. Disuria sin fiebre, no. La fiebre dijimos que es un dato cardinal clave y edema periorbitario no correspondería acá. Marcamos entonces la alternativa A. Nos dice que estamos bien. Lo que vamos a ver acá, fiebre elevada, dolor en flanco, piuria y bacteriuria son datos cardinales. Pienso que esta pregunta muy fácil, que no vamos a indagar más en la explicación. Todos sabemos que acá, fiebre alta, dolor en flanco, puño percusión positiva, piuria, pues son datos característicos de una pielonefritis aguda. Vamos a la pregunta número 12. ¿Cuál es el síntoma característico de la influenza que ayuda a diferenciarla de un resfriado común o de un catarro simple? Congestión nasal leve, diarrea persistente, rash cutáneo, fiebre alta de inicio brusco, dolor en garganta leve. Bien, el dato cardinal o más característico, congestión nasal leve, pues se puede ver en las dos. Si es leve, no hay ningún problema. Diarrea persistente, diarrea, esta no se ve ninguna. Ras cutáneo, tampoco es algo que nos ayude a diferenciarla. Me parece que tampoco se ve. Fiebre alta, inicio brusco. Ah, fiebre alta. En un resfriado común, pues no tenemos esto de fiebre alta de inicio brusco. Es algo más progresivo, incluso una fiebre no alta, moderada, leve, se puede decir así. Dolor de garganta leve, no, leve no. Pero ojo, la influenza, un dato que les recomiendo recordar, cardinal de la influenza, es, o son, mejor dicho, las mialgias. Las mialgias son características de la influenza. En este caso, tenemos fiebre alta, que bueno, que sea de inicio brusco, igual vale. Respecto o en el contexto de la diferenciación de un resfriado común. Entonces, marcamos esto, estamos bien. Nos dice que la influenza se caracteriza por el inicio brusco de fiebre alta de entre 38 a 40 grados, acompañado de cefalea intensa, mialgias, importante, y en contraste, pues el resfriado común inicia de forma gradual, con datos leves, no tan graves, y no presenta fiebre elevada. Vamos a la pregunta número 13. Mujer de 48 años con artritis reumatoide bajo tratamiento con adalimumab y metrotexato. Presenta dolor abdominal postprandial, pérdida de peso y soplo abdominal. ¿Cuál es la causa más probable de sus síntomas? Pancreatitis autoinmune, úlcera péptica complicada, colelitiasis complicada, vasculitis mesentérica por artritis reumatoide o enfermedad arterial mesentérica crónica por aterosclerosis. Pregunta de moderada dificultad, pienso. En este caso, pues pancreatitis autoinmune, no, tenemos dolor abdominal postprandial. Este sería en cinturón. Pérdida de peso y soplo abdominal. Soplo en pancreatitis, no, es bastante raro. Úlcera péptica complicada. Soplo abdominal, pérdida de peso, dolor abdominal postprandial con antecedente de artritis reumatoide. No es ni úlcera, colelitiasis, aún menos. Vasculitis mesentérica por artritis reumatoide, pues, ¿será? ¿Ustedes qué creen? Vasculitis mesentérica por artritis reumatoide. Tenemos el antecedente, el soplo con la pérdida de peso y esto del dolor abdominal postprandial, como que es algo que también lo podemos encontrar quizás en la enfermedad arterial mesentérica, pero acá es por arteriosclerosis. Pienso que vale más acá el antecedente de importancia que es la artritis reumatoide.
Acá no tenemos datos explícitos de aterosclerosis, pero si somos muy estrictos, sabemos que la aterosclerosis se produce en pacientes que van más allá de los 20 años. Ya inicia la aterosclerosis. Incluso en estos tiempos, pues debe ser en menor edad. Bueno, acá vamos a marcar la alternativa correcta, la D, por el antecedente de importancia que es la artritis reumatoide. Acá no tenemos datos de aterosclerosis, pero sí la clínica que nos puede hacer confundir. El artritis reumatoide como principal afectación extraarticular provocará vasculitis. Entonces vamos a marcar la alternativa D y estamos bien. La vasculitis mesentérica es una complicación extraarticular de la artritis reumatoide que afecta vasos mesentéricos, produciendo la isquemia intestinal con dolor postprandial, pérdida de peso y un soplo abdominal por turbulencia de las arterias inflamadas. Pregunta compleja. La aterosclerosis mesentérica es menos probable en una mujer de 48 años sin factores de riesgo cardiovascular significativo. La colelitiasis, dolor en el cuadro derecho, la pancreatitis autoinmune se asocia a las IgG4 elevada y síntomas epigástricos irradiados sin soplo, y la úlcera péptica complicada produce dolor epigástrico y melena sin soplo abdominal. Pregunta compleja, moderada, pero estaba buena. Vamos a la pregunta 14. ¿Cuál es el factor de riesgo principal para PEC? Pequeño, para edad gestacional, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, transfusión fetal, con talla alta o macrosomía familiar. En este caso, la hipertensión arterial, pues sí, va a jugar un papel muy importante. Puede estar relacionado, seguramente en la explicación nos mostraré de una mejor manera, pero puede estar relacionado con defectos nutricionales, disminución de oxigenación en la placenta también. Recordemos que en la hipertensión gestacional hay bastantes teorías relacionadas a la placentación, que bueno. Me parece que va más por el ámbito nutricional y la oxigenación. Diabetes gestacional se va más en la macrosomía y tenemos acá una alternativa muy parecida, macrosomía familiar. Estas no, macrosómicas más de 4,5 kilos, cosa que no se ve en PEC. Transfusión fetal, hay un feto donador, otro receptor, que PEC como tal, habrá RSIU. Madre con talla alta, no habría PEC, por la talla alta, quizás por condicionamiento genético, también tendría que ser un producto que mida más de 55 centímetros, podrá ser. En este caso, vamos a marcar la alternativa A, que por descarte de las dos alternativas, podemos llegar ahí. Y nos dice la explicación que la hipertensión gestacional afecta la circulación uteroplacentaria mediante un proceso de vasoconstricción y daño endotelial, lo que conduce a insuficiencia placentaria progresiva. Bueno, insuficiencia placentaria. La reducción del flujo sanguíneo placentario limita el aporte de nutrientes y oxígeno. Como que íbamos por allá, solamente que la explicación nos faltaba pulir un poco más. Esta situación provoca restricción del crecimiento intrauterino y aumenta el riesgo de neonatos pequeños para la edad gestacional. Además, la hipoxemia crónica resultante puede inducir una respuesta compensatoria en el feto, como la poliglobulia o la redistribución del flujo sanguíneo. Pregunta importante, y ojo que es una pregunta bastante corta, pero compleja a la vez. Vamos a la pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con mayor probabilidad a una enfermedad ocupacional? Dermatitis de contacto alérgica, mesotelioma, trastorno adaptativo o asma, o síndrome del manguito rotador. Bien, una enfermedad ocupacional con mayor probabilidad. Dermatitis de contacto alérgica, no, esto no es ocupacional, laboral o del trabajo. Dermatitis de contacto alérgica la podemos ver en cualquier lado, es algo muy independiente. Mesotelioma es un cáncer muy raro y eso está relacionado a la asbestosis. Y esta, sí, por excelencia, este es el ejemplo típico. Trastorno adaptativo, trastorno psiquiátrico, asma, esto es asma, niños, adolescentes, pues no es algo, hoy ya nos dijeron que pasaron 45 minutos bastante rápido. Asma también es incorrecto. No es típico ver asma como enfermedad ocupacional. Síndrome del manguito rotador. Este síndrome tampoco, sí puede ser relacionado, pero no es el que tiene mayor probabilidad o el que es una enfermedad ocupacional por excelencia.
Entonces vamos a marcar la alternativa B, mesotelioma. Y estamos en lo correcto. El mesotelioma es un cáncer muy raro y agresivo que afecta principalmente el revestimiento de los pulmones o pleura o del abdomen peritoneo y casi está exclusivamente relacionado al asbesto. El asbesto fue utilizado ampliamente en el pasado de la industria y construcción y la fabricación de productos como aislantes, materiales de construcción y frenos de automóviles, lo que lo llevó a una alta exposición en trabajadores de esas áreas. La asociación entre el asbesto y el mesotelioma es tan fuerte y específica que el mesotelioma es considerado el ejemplo más claro de la enfermedad ocupacional, ya que su aparición está directamente vinculada a la exposición laboral del material. Pregunta que, pues bueno, esta era quizás por historia de la medicina, va por ahí, pero estaba buena. Un diagnóstico diferencial bastante importante habría sido síndrome del manguito rotador. Pensar en un paciente que quizás trabaja alzando cargas pesadas podría ser una opción, pero bueno, ya sabemos que el mesotelioma es lo correcto respecto a la enfermedad ocupacional por excelencia. Vamos a la pregunta número 16. Mujer de 21 años consulta por lesiones vesiculares dolorosas en región genital de 3 días de evolución acompañado de disuria, tenopatías inguinales. El examen físico confirma vesículas agrupadas sobre base eritematosa, algunas ulceradas. Se sospecha infección por virus herpes simple. En relación al diagnóstico, ¿cuál es la prueba más sensible para detectar virus herpes simple en lesiones activas? Biopsia de tinción Gram, cultivo viral en medio celular, prueba rápida de antígenos, serología de anticuerpos IgG, PCR para virus, para ADN del virus. Pregunta que todo este contexto de lesiones vesiculares dolorosas en área genital, 3 días de evolución, disuria, adenopatías, hace referencia a nada más y nada menos que el virus herpes simple. Absolutamente todo. Y acá nos dice, en relación al diagnóstico, ¿cuál es la prueba más sensible para detectarla? La biopsia y la tinción Gram van más a bacterias. Y acá tenemos un virus, virus herpes simple, cultivo viral en medio celular. Esta antes en la antigüedad era por excelencia. Pero ahora pues ya no se lo hace. El cultivo viral es demasiado difícil de hacerlo y los resultados pues tardan mucho. Prueba rápida de antígeno. La rápida de antígeno está bien, es sensible, pero no tanto. Hay demasiados falsos positivos. Serología de anticuerpos IgG. El IgG, esto nos muestra en el pasado si ya tuvo. Y la PCR para ADN virus, eso es lo correcto. PCR actual, rápida, eficaz, bastante sensible. Y en este caso, muy buena para el virus, para detectar el virus herpes simple. Es una técnica molecular altamente sensible y específica, ya que permite confirmar la presencia del virus en lesiones activas. Este método puede detectar mínimas cantidades del material genético viral, incluso cuando el virus no es cultivable en el laboratorio. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta número 17. Mujer de 72 años con antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo activo de 30 paquetes año. Consulta por disminución progresiva de la visión central. Dificultad para leer y reconocer rostros. Al examen oftalmológico se observa degeneración macular con drusas y alteraciones pigmentarias en la mácula. En relación a los factores de riesgo por la degeneración macular asociada a la edad, que es el diagnóstico que tiene la paciente, ¿cuál es el principal factor de riesgo modificable? Edad avanzada, tabaquismo, hipertensión, antecedente familiar, sexo femenino. Bien, acá ya tenemos el diagnóstico, que el diagnóstico es bastante específico. Degeneración macular asociada a la edad. Todo este cuadro es paciente típico que podemos ver en consulta. Adulto mayor, antecedentes, porque sí vienen con esos antecedentes, pero ojo, acá nos dice el principal factor de riesgo no modificable, perdón, principal factor de riesgo modificable. Tenemos hipertensión arterial, tabaquismo, en las cimas alternativas tenemos edad avanzada, que es incorrecto, es no modificable, tabaquismo que puede ser. Recordemos que el tabaquismo es, por frecuencia, diría yo, el principal factor de riesgo de múltiples patologías, múltiples. La hipertensión puede ser, pero que traiga o que conlleve a degeneración macular asociada a la edad, no del todo. Antecedente familiar es algo no modificable. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede modificar el antecedente familiar? Sexo femenino es no modificable. Nos queda el tabaquismo, que por el antecedente y además por la frecuencia podemos estar en lo correcto. Marcamos la alternativa B y estamos bien.
El tabaquismo es el factor de riesgo modificable, que es la palabra clave acá, más importante para el desarrollo de esta enfermedad. El humo del tabaco disminuye la oxigenación retiniana y reduce los niveles de antioxidantes plasmáticos. El daño oxidativo acelera la apoptosis de fotorreceptores y la formación de drusas. Dejar de fumar puede reducir significativamente la incidencia y la progresión de la enfermedad. Puede reducir, pero el daño ya está hecho. Eso es lo malo. Vamos a la pregunta número 18. ¿Qué estudio complementario descarta el reflujo bésico ureteral en estenosis crónica, uretrocistografía miccional, colonoscopía, VGH, ecotorácica y resonancia magnética cerebral? Bien, acá pues VGH es biopsia gástrica, la H, pues, H de gástrico, pero es biopsia gástrica. Si se dan cuenta, nos dice para descartar reflujo vésico-ureteral en estenosis crónica. La resonancia magnética cerebral, no, cerebral, torácico, gástrico, colonoscopía, no tiene nada que ver con el reflujo vésico-ureteral en estenosis crónica. Lo que sí nos sirve es la uretrocistografía miccional. No tenemos más. Es una prueba radiológica funcional utilizada para evaluar la dinámica del vaciamiento vesical y detectar complicaciones asociadas a la estenosis ureteral crónica. Durante el estudio, se instila medio de contraste en la vejiga y se obtienen imágenes radiográficas mientras el paciente micciona. El examen permite observar el paso del contraste desde la vejiga hacia los uréteres y evaluar la dirección del flujo urinario. Su principal utilidad es descartar la presencia de reflujo vesicoureteral, una condición en la que el contraste y la orina retornan hacia los uréteres y el sistema pielocalicial. Tenemos toda la explicación que está buenísima, bastante, yo diría que va al punto la explicación. No se extiende demasiado, pero tampoco es demasiado corta, va al punto y eso es lo importante. En este caso, acá lo sacamos por descarte, porque la pregunta en sí sí está bastante compleja, quizás con otras alternativas poco más difíciles relacionadas a eso de la retrocistografía, como una, no sé, una Pielotac, habría sido algo más complejo. Pero bueno, pregunta, yo lo diría sencilla. Vamos a la pregunta 19. Hombre de 56 años, fumador con antecedente de fibrosis pulmonar. Presenta tos, fiebre, crepitaciones bilaterales. Radiografía muestra consolidación en el lóbulo inferior izquierdo sobre el patrón fibrótico previo. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a UCI con Ceftra y Claritro, damos penicilina intramuscular y alta, hospitalizamos, iniciamos Ceftria, damos amoxi con clobulánico y control ambulatorio, damos amoxi oral y control ambulatorio. Pues bueno, esta pregunta sí está sencilla. Bueno, relativamente sencilla, tiene su dificultad, pero lo importante es que tenemos un paciente con una enfermedad de base, tiene fibrosis pulmonar y esto se exacerbó o se complicó, bueno, no se complicó con algo, sino que se exacerbó, que tiene otra enfermedad sobre esta enfermedad de base, que es una neumonía. La neumonía es la enfermedad típica con la que se sobreinfecta este tipo de pacientes con una enfermedad de base, ya sea fibrosis pulmonar o EPO, que son las más clásicas. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Tos, fiebre, crepitantes, nada más, y la consolidación. Neumonía y ya. Para pensar en UCI, el paciente tendría que estar hemodinámicamente inestable. Acá no nos da ese dato, lo descartamos. Penicilina, benzatínica y alta, control ambulatorio y otro control ambulatorio está mal. Una neumonía, pues bueno, ya podemos darle control ambulatorio y nada más. Pero acá tenemos una enfermedad de base. Hay riesgo de que este paciente se agrave si le decimos que vaya a su casa. Por lo tanto, lo correcto será hospitalizarlo y le damos el tratamiento de septria, que es típico cuando el paciente se hospitaliza. O cuando el paciente, o cuando pensamos que el paciente puede estar de gravedad. Entonces, en un paciente con NAC, que es lo que tiene, neumonía adquirida en la comunidad, con factores de riesgo que aumentan su gravedad, el riesgo de complicaciones respiratorias es altísimo. Factores de gravedad, la enfermedad pulmonar crónica de base, el tabaquismo, estos elementos elevan el riesgo de insuficiencia respiratoria, por lo que el manejo ambulatorio no es adecuado. Y su tratamiento, según las guías, es la septria. Para UCI nos dice que él debe estar en shock séptico, insuficiencia respiratoria grave, y es muy cierto. Vamos a la pregunta número 20. Paciente de 19 años, previamente sano, consulta por fiebre alta,
de 4 días, cefalea intensa, mialgias, exantema maculopapular difuso. En las últimas horas presenta vómitos persistentes y tendencia al mareo. Al examen físico, taquicardia, hipotensión leve y hepatomegalia, dolorosa. En el contexto de dengue, bueno, ya sabemos de qué se trata esto, se trata de dengue. Según los criterios de OMS, ¿cuáles de los siguientes hallazgos corresponde a un signo de alarma que sugiere progresión de dengue grave? Fiebre persistente sin complicaciones, faringitis sin exudado, dolor abdominal intenso y continuo, mialgias leves o erupción maculopapular leve. Bueno, si se dan cuenta, leve, sin exudado, sin complicaciones, como que nos sugiere que, bueno, estos no son datos de alarma. ¿Por qué nos dice leve, no se complica? Datos inespecíficos que no van a hacer algo de alarma para preocuparnos, pero sí que tenga dolor abdominal intenso y continuo. Ah, bueno, eso sí cambia todo. Y lo más clásico que podemos ver en dengue es esta fiebre que le dicen fiebre quebrantahuesos. Entonces, acá tenemos la fiebre, las mialgias, bastante importantes, cefalea, exantema. Solamente quiere llegar a la progresión de la enfermedad con un dato que sea o que nos diga que es grave. Nos queda solo la alternativa D, perdón, la C, no hay más. El dolor abdominal intenso y continuo, especialmente de la región epigástrica, es un signo de alerta del dengue. Según la OMS, indica que haya posiblemente compromiso de la microvasculatura mesentérica, con aumento de la permeabilidad vascular y riesgo de choque hipovolémico o hemorragia interna. Otros signos serían vómitos persistentes, acumulación de líquidos, hemorragia mucosa. La hemorragia sí es un dato muy grave de dengue. Letargia, irritabilidad. Pregunta importante, quizás, yo lo veo más para recordar estos datos claves de dengue, pero bueno, llegamos a las 20 preguntas, espero que todos hayan respondido correctamente. Vimos preguntas que iban desde una dificultad compleja, difícil, hasta algo más sencillo, cosas más fáciles, se le puede decir así, pero bueno, estoy seguro que todos ustedes respondieron bien. Así que nos vemos en otro video y sigamos estudiando.